Bueno, muy buenas tardes. Qué bueno volver a reunirnos en este espacio. Qué bueno cuando podemos tener estos invitados como el que ustedes ya han estado pendientes, han estado preguntando mucho. Porque justamente encontrarnos aquí en la palabra, encontrarnos en estos momentos de charla para compartir experiencias, para compartir esas historias que a veces mucha gente tiene miedo de realizar, mucha gente tiene miedo de poder cumplir sus sueños, pues poder escuchar voces que nos cuentan justamente cómo lo están haciendo, cómo rompen esos miedos, cómo esas pasiones afloran y realmente empezamos a trabajar en lo que queremos lograr, en lo que queremos disfrutar. Bueno, qué mejor que poderlo escuchar de esas voces que lo están haciendo, que de una u otra forma nos enseñan, nos invitan a trabajar, a poder construir, a poder lograr lo que pensamos, lo que tanto tiempo nos da vueltas en la cabeza y tenemos que lograrlo de alguna u otra forma. Entonces, nada, invitadísimos a escuchar esta conversación de hoy. Ya saben que nuestro chat está abierto. Don Orlando ya se conectó por ahí. Buenas tardes. Eh, para que nos hagan sus preguntas, para que le hagan las preguntas a nuestra invitada, para que estén muy activos, muy pendientes, porque yo sé que es un tema que les gusta muchísimo. Este espacio se abrió pensando justamente en esa necesidad o en esa constante pregunta que tenían muchos, que era cómo acercarme a la literatura, cómo hacer para ser un escritor. Y creo que esta charla de hoy puede darles muchas luces, puede abrirles muchas ventanas, puede motivarlos incluso muchísimo a poder lograr esos sueños que muchas personas tienen. Entonces, para no alargarme más, para comenzar a realizar esta charla, este momento de encuentro, quiero darle la bienvenida a Lina Bustamante, que es la persona que nos va a acompañar hoy, que nos va a contar muchas cosas que han pasado interesantes en su vida en los últimos años. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo vas? ¿Me oyes Bien, bien, bien? muchas gracias. Creo que sí, está como con un poquito de retraso, creo. Ok. No, Yo te perfecto, oigo perfecto. perfecto. No, listo, ya, está perfecto. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Primero que todo, obviamente te quería agradecer por darme este espacio que muchos buscamos, pero bueno, no todos tenemos la suerte y yo sí tuve la suerte, gracias a ti, de que personas diferentes y muy ajenas a mí puedan oír y tal vez encontrar una inspiración en personas que uno a veces ni siquiera sabe ni entiende por qué están en el camino, pero pues todo pasa porque sí, ¿no? Sí, así es. Con No Lina nos todo pasa conocimos, por sí, sino que todo tiene un propósito. así es. Con, Hace años, contigo nos conocimos hace años, hace bastante tiempo, por ahí en el 2012, 2013, como 2014 fue eso. algo así. En circunstancias que estaban ajenas, súper ajenas a la literatura. ¿Sí? Por ahí se está Muy, conectando Paola, saludos a Paola, otra persona que nos acompañó por allí en ese proceso de aquellos años. Un momento en que estabas muy alejada de la literatura, de que ninguno de los dos estaba conectado con eso, pero bueno, nos permitió acercarnos y años después entro a ver algunas cosas, veo una publicación tuya, me encuentro una historia que me sorprende mucho y te escribo para invitarte y bueno, decides aceptar esta invitación, acompañarnos y es justamente lo que vamos a hablar. Pero antes de que comencemos a tocar ese tema, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre tu vida o sobre la Lina de ese momento y vemos a ver cómo ha evolucionado hasta ahora? bueno, pues como todos ya saben, mi nombre es Lina Bustamante, tengo 29 años. Eh, Tal vez en esos momentos donde cuando nos conocimos trabajamos en pues, en una empresa eh, de servicios petroleros que definitivamente nada que ver con la actualidad de ninguno. Trabajo que por cierto disfruté mucho siendo muy ajeno a cualquier tipo de sueño que yo pudiera tener en ese momento y hoy, o sea, pero aprendí muchísimo profesionalmente, como persona, pues nos rodeamos de gente muy chévere y de todas esas experiencias, pues queda gente como tú y gente que aún tengo amigas del trabajo que aprecio un montón. Y bueno, la Lina de ese momento, pues mucho más joven que ahora. Y tal vez no persiguiendo sueños, sino simplemente viviendo el día a día como posiblemente
el 80% de las personas que nos ven y de todo el mundo, ¿no? Sino simplemente viviendo por vivir un poco y bueno, el afán del día a día te lleva a tener trabajos que tal vez no quieres, aceptar propuestas que no te llenan de ninguna manera, pero estás ahí, es tu momento, es tu lugar y lo estás viviendo y por muchas circunstancias que están muy ajenas a los sueños de uno, ¿no? Y ahí empecé, bueno, de hecho mi carrera profesional empieza ahí, duró bastantes años ahí y bueno, de esa línea de ese momento a la línea de hoy, pues hay un cambio muy grande y un poco de mi historia familiar está muy relacionada a todo lo que he hecho y he estado rodeada de mujeres, grandísimas mujeres que si me están viendo, este es un homenaje a ellas y el primero de muchos, espero, y que han motivado y han sido el motor de mi vida siempre. Entonces, tal vez estar rodeado de mujeres hizo que mi crecimiento y mi niñez, mi adolescencia, todo, pues de pronto no fuera tan convencional como las estructuras familiares normales o habituales, no normales porque no tienen nada de anormal, pero sí habituales. Y precisamente crecer como en ese entorno, tener hermanas exitosas, amorosas, todo tipo de cosas, y una mamá muy berraca, echada para adelante, todo. La mujer colombiana es la foto de mi mamá, así, tal cual. Entonces, todo ese entorno familiar creo que sí influye un montón en la línea que soy hoy y por lo cual me decidí a, bueno, ya tengo un background profesional, he hecho cosas que del todo nunca me he sentido plena. Mm, entonces, ¿por qué no arriesgarme? Después de casarme y bueno, profesionalmente ya cumplir con algunas cosas, otras no, algunas deudas pendientes conmigo misma, como estudiar, eh, y siempre tuve de pronto la ayuda de, bueno, ¿qué es lo que quiere estudiar? Y la apoyamos y qué va a estudiar, en qué se va a especializar. Y ahí entran muchas dudas y muchos cuestionamientos que no tienen respuesta ni siquiera hoy, porque yo decía, bueno, yo puedo estudiar una maestría o lo que sea, pero yo no me sentía llena ni todavía en mi comodidad de decidir, listo, me voy por esta ruta o quiero estudiar esto. No, yo todavía no lo, aún hoy, aunque poco a poco he ido encontrando mi propio camino, lejana de la respuesta y precisamente es, eso me lleva a escribir como una salida, pues que tú mejor que nadie lo sabes, una salida a la mano, que todos a la mano lo podemos tener y que muy pocos entendemos el ejercicio tan importante y tan real que es con uno mismo, sentarse con un lápiz y una hoja a dejar salir lo que uno tenga, porque al final del cuento pues todos tenemos una historia que contar y todas las historias van a ser inspiradoras de una u otra manera. Entonces, eso que me preguntas de cómo era la línea cuando nos conocimos, la línea de hoy, pasar por varias empresas, empresas grandes, de todo tipo. Eh, bueno, una anécdota es que antes de entrar a la pandemia, a todo este periodo de confinamiento, estaba en un proceso laboral en una universidad porque yo siempre me había querido acercar al mundo académico. O sea, mi sueño era acercarme o a un colegio o a una universidad y bueno, porque Dios es muy grande conmigo, se me dio la oportunidad y ya estando en el proceso, en la última entrevista que tuve, que me hicieron bastantes, en la última el psicólogo coge mi hoja de vida y dice, ok, él nunca, él, o sea, no la había mirado, solo me había oído y me dice, cuando leo tu hoja de vida, no veo a la persona que estoy viendo al frente. Has trabajado en petróleo, has trabajado en plásticos, has trabajado en industria tabaquera, y no veo a esa persona que me está hablando con compasión de la gente, no veo a esa persona, ¿por qué no ha pasado eso? Y ese día yo dije, tengo que sacar lo que llevo planeando tanto tiempo, porque yo necesito que no solamente las personas muy cercanas a mí que saben quién soy, sino que en verdad sea algo
no que me defina como tal, pero sí que me acerque un poco más a lo que yo siempre he querido y salirme de esos trabajos que no, o sea, los agradezco enormemente, pero, pero no me definían como persona y como lo que creo que soy. Tú eres administradora en mercadeo y El logística. mercadeo. Mercadeo, logística. Sí, según lo poco que hemos, con Lina dijimos que no íbamos a preguntarnos muchas cosas antes de vernos en pantalla, porque queríamos Pero, justamente que esto fuera lo más orgánico al posible. lado. Pero bueno, en lo poco que yo alcancé a ver, porque digamos que el contacto lo hice contigo nuevamente porque nos vimos en LinkedIn o porque vi una publicación tuya en LinkedIn. Entonces, bueno, uno ahí más o menos ve como la experiencia académica y la experiencia laboral y todo esto. Y tú me contabas un poco que renunciaste a una muy gran empresa. ¿Sí? Renuncias a esa empresa justamente porque ya tenías esa necesidad o ya sentías que era hora de liberarla, de abrirle la puerta a eso que te estaba llamando desde hace mucho tiempo, que era esta pasión tuya que has tenido siempre por la literatura, las artes, las humanidades, y lo plasmas en un proyecto. ¿Sí? ¿De dónde nace, primero, antes de hablar del proyecto en sí, de dónde nace exactamente esa pasión tuya por las artes, la literatura, la humanidad? Siempre lo quisiste, pero te dedicaste a otras cosas, pero ¿cuál fue ese primer detonante, tú crees, que te llevó a quererlo, a buscarlo, a siempre sentirlo dentro de ti? Bueno, yo creo que uno siempre cuando es pequeño tiene más afinidad por unas cosas que por otras. Y al final yo sí creo que uno desde chiquito demuestra un montón de no, no solo talentos, pero habilidades y cosas que se le dan más. Y yo creo que yo desde chiquita siempre manifesté pasión por muchas cosas como el canto, me encanta cantar, no sé cantar profesionalmente ni mucho menos, soy muy empírica, pero es algo que me gusta muchísimo, muchísimo, nunca lo estudié nada, cero, ahorita lo hablaremos, pero creo que el primer detonante para mí fue ese, es estar en un colegio en el que las artes y las humanidades son muy importantes y en el colegio encontrar esas personas que definitivamente te marcan un camino. O sea, yo siempre he pensado, y en historias que he recolectado, es no, yo estudié economía porque yo tuve un profesor que o sea, me hizo quererlo tanto. Hay historias de ese tipo. Y yo en el colegio tenía una profesora que, por cierto, la nombró Ana Beatriz Riveros, que fue como mi directora de curso muchos años y la profesora de español. Y ella definitivamente sí que me inculcó muchas cosas. Y en el colegio, más o menos noveno, décimo, once, eh, empecé a escribir. Un poco obligado, ¿no? Como todo en el colegio y más en esas edades en las que todo, casi todo es por obligación. Pero yo creo que me diferenciaba un poco en que para mí no era una obligación y lo hacía con muchísimo gusto. Entonces, ya ahí fue representar al colegio con cuentos. Nunca gané un premio, pero sí representé al colegio y entonces siempre me gustaron las humanidades y el arte como tal. El arte visto desde todas sus aristas y el arte como el todo que es, porque en cualquier cosa que podamos ver hay arte. La pintura me gusta, no sé pintar, pero me gusta mucho. La música me encanta toda. Y lo que te digo, la literatura para mí sí que fue un camino un poquito trazado por una persona que me inspiró demasiado, con correcciones, Lina, eso no se hace así, Lina, esto se hace así. Y tal vez a hoy, después de no sé cuántos años, casi 10 más, hoy en día que cogí un lápiz y volví a escribir, dije, todavía tengo esa voz de esa persona que me acompañaba un montón en ese espacio. Entonces, mi primer detonante creo que se remonta a los tiempos del colegio y bueno, ser chiquita y tener de pronto unas habilidades que posiblemente todo el mundo las puede desarrollar, pero no a todo el mundo le interesa. Sí, justamente tu proyecto es nuevo, tu proyecto es un proyecto bastante reciente al que estás
completamente decidida a meterle la ficha y a lograr muchas cosas bonitas con él. Y tu primera publicación habla mucho de esto, ¿no? Habla mucho de ese acercamiento que tuviste tú en un principio con todas estas expresiones artísticas y cómo te gustó tanto y cómo querías escribir y lo dejaste como en un stand-by durante muchísimo tiempo, ¿sí? Hace poco escribías otro artículo, también digamos que ya muy desde lo sentimental, tocada por temas muy De actuales, coyuntura. de coyuntura, sí, y que en últimas son como que ese giro que tú quieres darle a tu producción textual, a tu producción literaria. Empecemos a hablar de ese proyecto tuyo, que es bastante interesante. Primero, ¿por qué? Bueno, primero cuéntanos cuál es y por qué ese nombre. Hay como un juego Okay. en las palabras, ¿cierto? Sí. Bueno, el proyecto, la verdad, como está en el home de la página, es un proyecto que tengo en la cabeza hace más de un año. Voy a poner mientras hablas, voy a colocar la página aquí para que la puedan ir viendo, pero tú sigue Dale, contándonos. perdón. Es un proyecto que lo tengo en la cabeza metido así cruzado, esas cosas que la pasión a uno se le cruzan y que todas las noches yo decía, tengo que sacarlo, pero bueno, uno tiene un montón de frenos de mano que lo van impidiendo hasta que un día solté el freno y hágale. Entonces, ¿qué pasa? Musk es una idea que nace en las noches, así como lo conté en algún momento, esas ideas que definitivamente no te dejan dormir porque las tienes en la mente. Y todo nace por un proyecto de moda, más que literario. Es un proyecto de moda en el que yo tenía unos diseños que, bueno, yo los tenía en mi cabeza porque me gusta mucho la moda. Y resulta que en la planeación del nombre y de la marca, sin tener, o sea, yo monté el caballo sin tener el caballo porque yo dije, me voy a inventar la marca, así no tenga nada. Y lo que hice fue simplemente sentarme un día y rayar una bitácora con un lápiz y ponerme a pensar, bueno, qué nombre me gusta, por qué tan, y hice una lista de muchos nombres. Y al final dije, no, me gusta mucho porque siempre que vaya a escribir algo, pues lo voy a asociar a que es una obligación hacer algo. Entonces, nace de un proyecto claramente muy personal, en donde la primera idea es lanzar una marca de ropa y luego de hacer unas pruebas y bueno, muchas cosas que sucedieron en este año y lo que te digo, muchos frenos de mano en primera, eh, pues no lo hice. Entonces quedó la marca creada eh, sin ningún, sin ningún, como, sin ningún fondo real, sino solo la marca. Y ya hace más o menos un mes, eh, yo llevaba escribiendo, debido a que este tiempo encerrados al final a uno le permiten tener momentos, obviamente, las personas que están en este momento en un mundo corporativo, las entiendo perfectamente que son como 15 horas en un computador, pues posiblemente su espacio es de descanso. Pero en ese momento yo estaba trabajando, decido renunciar y ahí tengo un montón de tiempo porque ahorita pues emplearme no era una opción para mí, porque yo quería dedicarle tiempo a este que era realmente mi sueño. Entonces empiezo a simplemente escribir como una loca, hasta que un día dije, no, yo no puedo tener esto guardado y se lo voy a mostrar a mi confidente, que es mi esposo. Entonces ahí decido decirle, bueno, te quiero mostrar algo, quiero que con toda la crítica constructiva y de esposo y de amor, me digas cómo es esto. Claro, cuando hubo esa lectura por parte de él, pues como sabes, me gusta mucho, cambia esto no me gusta tanto, pero es tu estilo,
y el estilo pues de una persona que escribe es muy, muy personal. Y al final del cuento, yo decido sacar mi primer artículo, montar obviamente página, montar toda la imagen. Yo ya tenía más o menos la imagen en la cabeza, mi esposo me ayudó a hacer toda la creación de la marca, página, todo, y ahí dije, me voy a lanzar. Como sea, si me leen 10 personas, para mí ya es algo muy lindo porque esto está guardado y con que lo lean pocas personas o muchas o las que sean, yo quiero llegar a gente que tal vez se identifique con lo que yo estoy escribiendo. Listo, ya ahorita comenzamos a compartir tus redes, tu Instagram también, tu Dale. página, para que la gente vaya acercándose, porque siempre, bueno, nos preguntan dónde podemos encontrar, qué queremos conocer un poco más, leer un poco más. Entonces ya vamos compartiendo justamente tus redes sociales. Ahorita mostramos también tu Instagram por ahí. De una. Cuando mucha de esa gente que te comentaba ahorita me preguntaba, bueno, ¿y de qué va la charla de hoy? Y yo les empezaba a contar un poco más o menos lo poco que habíamos hablado los dos, me decían, hay que tener mucho valor para hacer eso. Y yo no, sí, seguramente sí, obvio que sí. Pero también empezaban a pensar entonces, seguramente ya tiene un libro listo para publicar y ya tiene contactos con una editorial y ya por eso decidió renunciar a una empresa y ya se va, ya tiene el gancho económico seguro en otro lado. ¿Qué esperas tú? ¿Sí? ¿Qué esperas tú de este proyecto? ¿Cómo piensas arriesgarte a lograrlo, hacer que sea fructífero, no solamente, obviamente lo económico viene después, ¿sí? Más es lo emocional, lo que te pueda llenar a ti, pero ¿qué esperas realmente de este proyecto? Está iniciando, te estás aventurando a muchas cosas. Pues Esteban, esa es una pregunta de esos que cuando empecé todo el live fue de esas preguntas que te dije, tengo 1000 preguntas que no tienen respuesta. Esa es una de esas, porque no es que no tengo un plan así estructurado porque yo soy metódica, entonces a mí me gusta el viernes a tal hora se publica, tienen tantas palabras, tienen un orden, tienen una estrategia, pero eh, si me preguntas, en este momento tener una realidad como tal a la vista no la tengo. Ahora, el sueño, de ese sí lo tengo claro. Obviamente mi sueño es tener un libro, eso no lo puedo poner en tela de juicio porque ese sería mi sueño, tener un libro, eh, obviamente poder llegar a 1000 idiomas y cosas muy grandes que muy pocos logran, ¿no? Pero eh, mi sueño es ese. Ahora, Most es un proyecto al que le estoy metiendo todo mi amor, toda la pasión del mundo, porque al final cuando tú haces algo que realmente te va llenando el alma día a día, ese día, al siguiente día tú te levantas y dices, bueno, ¿y qué hago hoy? Y lo haces con más pasión. Y entonces yo sí tengo la teoría de que mientras tú hagas las cosas que te gustan, que te apasionan, que te llevan a otro nivel personal, no solo profesional, pero personal, ahí las cosas empiezan a fluir. Entonces, no es que no me preocupe por el futuro, obviamente lo que te decía, ese freno de mano que yo metía siempre antes de cualquier arranque, precisamente va muy tomado de la mano a las preocupaciones del día a día, a la parte económica, a la parte de todo, pero eh, al final del cuento lo que pensaba antes de lanzarnos es, si tú te quedas pensando y con el carro en freno de mano, pues el carro no arranca ni para un lado ni para el otro. Entonces, te mueves y empiezas a hacer, no importa el mundo, o sea, ahí es una decisión muy egoísta, es una decisión en la que, claro, pones una balanza de, pero entonces no gano plata un tiempo, pero soy feliz, pero qué de felicidad no vivo, pero tal, y entonces empiezan un montón de factores y que hoy en día le doy muchas gracias a mi familia, a las que te digo que son mis super mujeres porque nunca me han dejado sola, y a mi esposo que ha sido como, hágale que yo la banco un tiempo y vemos qué tal. O sea, hágale que no nos, o sea, por ahora podemos darnos, esto sí que es un lujo. Yo sí creo que es un lujo tener un apoyo y hacer lo que a uno lo apasiona. Es un lujo, desafortunadamente, no debería ser un derecho, pero por el mundo en el que vivimos es un lujo. Entonces yo
Yo, así lo que me preguntas, como un sueño, quiero un libro, y no uno, sino siempre un escritor o una persona que escribe, pues nunca deja de escribir porque hay un ego y hay un querer más, y uno siempre cree que lo que va a escribir en una próxima oportunidad puede ser mejor que lo que escribió antes. Entonces yo creo que por eso un escritor no para. Por consiguiente, quiero tener un libro, sí, que si tengo algún contacto en algún lado, no. Que me vela eso, no. Yo creo que las cosas buenas le van llegando cosas en la medida en que van fluyendo. Obviamente hay que moverse y buscar, por supuesto. Y con Most, mi intención principal era y es llegar a muchas personas. En un principio está muy segmentado hacia un segmento muy, muy, muy femenino. Sin embargo, ha pasado algo muy, muy curioso, y es que me han escrito muchos hombres que han leído el blog y me han dicho, oye, por qué lo pusiste solo para mujeres? Yo me identifico con un montón de cosas de las que hablas. ¿Tú qué crees, que a los hombres no nos pasa lo mismo, solo que no lo hablamos? Entonces yo decía, claro, puede ser que es otro nicho que de repente toque abrir en algún momento, pero en un principio yo lo creé inspirado en mis hermanas, inspirado en mi mamá, inspirado en mis amigas del alma con las que llevo más de 10 años, 20 años de amistad, historias cercanas que me han tocado la vida y que yo quería darles una voz a esas historias que definitivamente nos inspiran todos los días, y esas voces femeninas que a ratos pueden ser canzonas porque es muy repetitivo. O sea, de hecho, muchas personas me han escrito, otra feminista, nada, y yo lo que decía es, yo soy cero feminista, yo soy una persona que a mí me gusta, si tú eres un hombre maltratado, por supuesto que eres una víctima, no porque eres hombre no lo eres. Pero yo no soy feminista, pero sí quería dar un tributo a mi familia mujeres, a mis amigas mujeres, a las personas que me han contado sus historias, porque esa es otra. Yo creo que uno nace con una sensibilidad distinta o no distinta, pero sí de pronto desarrollada, y tal vez tener esas historias y la confianza de la gente que me las ha contado, eh, historias que realmente te tocan el alma. Yo decía, esto hay que escribirlo. Y las he escrito un montón, pero nunca se las había mostrado a nadie. Entonces, curiosamente, yo soy una persona que creo que me conocen muy bien, y resulta que el blog ha sido como si hubieran conocido otras líneas, como no tenía ni idea que escribías, no tenía ni idea que te gustaba el arte, no tenía ni idea, o sea, te veíamos en una vaina muy distinta. Y yo sí, lastimosamente, yo misma me he encargado un poco de tal vez, no es que tenga otra línea cero, pero no mostrar una faceta que es la que al final a mí me ha hecho feliz, y es la escritura. Sí, pues para mí también fue una sorpresa, ¿sí? Realmente, pues la imagen que uno construye cuando conoce a una persona, pues está muy ligada como a sus actividades diarias. Cuando trabajamos juntos, pues no, tampoco teníamos mucho contacto en nuestras actividades, cada uno estaba como en un área independiente, entonces no se llega a profundizar un poco en quién es la persona realmente, qué hay detrás de lo que uno ve cotidianamente en los trabajos. Y claro, poder presentar y poder explorar estos mundos nuevos, estas facetas nuevas que, como decía, por ejemplo, Diana Carolina, nos hace un comentario ahí, que durante esa vida profesional es muy fácil olvidarse de los sueños y abandonarlos, ¿no? A veces uno tiene tantas cosas que las va abandonando por el día a día, por las obligaciones, por los compromisos, por los miedos, ¿sí? Esos miedos pero si hago esto, entonces me va a faltar esta otra cosa, no sé. Y es bueno poderse dar a conocer a través de la palabra, a través de todas esas cosas bonitas que uno también tiene por dentro y que quiere mostrar a la gente. En muchas de las conversaciones que hemos tenido acá, digamos que siempre sale a flote ese tema, ¿no? La literatura o la escritura como una posibilidad de sanación, ¿sí? Incluso una de las charlas se centró principalmente en eso, en un proyecto que tenía una amiga también, que era cómo las letras sanan, ¿no? Ya tiene sus redes sociales que llaman así, letras que sanan. Y a veces es la posibilidad de sanarse uno mismo, pero también poder comunicar algo para sanar esas heridas que hay o que uno encuentra por ahí en su vida, en el caminar, en el deambular constante de esta vida. Y
Y cuando tú me contabas lo que te decía la gente, como que sí, uno ve el blog y está centrado en mujeres, ¿sí? Es más, el acróstico que tú formas ahí en el blog, ¿no? Ya se me perdió. Sí, Mujeres Unidas Sin Tapujos. Mujeres unidas sin tapujos, exacto. Ajá. Pero claro, al leerlo uno los temas, uno se reconoce en muchísimas cosas. Y aunque tú lo dices en tu último texto, lo dices, no, no soy feminista, ¿sí? Pero es que tampoco hay que tenerle miedo a esa palabra de ser feminista. O sea, creo que con todo lo que está pasando y justamente con ese tema que tú tratas en ese artículo de cuidar a nuestros niños o cuidar a nuestras niñas, pues creo que uno sí tiene que acercarse un poco a ese pensamiento de mujer, de cuidarse, de ser protectora, de cómo se pueden unir muchas, o cómo tiene que haber un pensamiento de mujer en hombres y en mujeres. ¿Eh? No es el hecho de pensar en feminismo como atacar un sexo al otro, porque no, eso no tiene nada que ver. Sí, no. Pero entonces sí, es interesante que le hace esa línea a ese blog, pero estamos conociendo y estamos dándonos cuenta que tiene mucho que ver con tu entorno familiar, con todo lo que te ha rodeado durante muchísimo tiempo. Y qué bueno, porque seguramente hay mucho sustento ahí para poder escribir muchísimas cosas más. ¿Sí? Sí, de hecho, mira que Sí. en algunas de las publicaciones, los comentarios que han hecho al blog y muchos comentarios por interno que me llegan de gente muy cercana, gente no tan cercana, gente incluso con la que trabajé hace años también, han sido comentarios como, oye, pero esa historia que tú cuentas ahí, por ejemplo, en el último blog, yo hablo de historias cercanas de abuso, no sé qué, entonces obviamente es como, ve, pero ¿qué tanta ficción hay en tu blog? O si es cierto que conoces. Y yo les decía, miren, eso está a la imaginación del lector. Es decir, ustedes si quieren imaginarse que es ficción, pueden imaginarse que es ficción, pero si quieren imaginar que es real, pueden imaginar que es real. Ahora yo les digo, hay un porcentaje muy alto de realidad y un porcentaje muy pequeño de ficción en algunos. O sea, no en los que están ya publicados, en algunos que vendrán. Algunos, algunos artículos como para contarles un poco también del futuro. Algunos artículos son muy novelescos, amo las novelas, me encantan las novelas, entonces hay un poco de novela en algunos de los artículos. Claramente el personaje principal, muchas personas lo asocian conmigo, entonces yo digo, no, yo no soy el personaje, no tiene nada que ver conmigo, a mí me han pasado cosas, o sea, cosas que claramente me han marcado una forma de pensar y de vivir, pero por supuesto que no todos los artículos están inspirados en mí, sino en casos cercanos, y otros en personajes ficticios que tengo en mi cabeza, de historias que he oído lejanas. Entonces, cuando uno habla como desde el punto de vista de uno mismo y le permite a la imaginación ir construyendo un personaje en torno a la realidad, pero también algo de magia y de ficción, pues por supuesto que se vuelve muy entretenido leer. Entonces, ya un poco más académico, cuando me leo un libro, por ejemplo, o uno se lee un libro, pues uno está tan metido en el personaje principal que uno al final dice, oiga, si yo hubiera sido ese personaje, yo también hubiera hecho eso. Y eso es algo de lo que yo quería en el blog, es lograr que ustedes como personas, independientemente de si lo leen hombres, mujeres, quien sea, se puedan sentar en esa silla y ponerse en esos zapatos literalmente y decir, pues pucha, sí, es que a la niña la abusaron, pero ¿y qué pasa si es mi hija? Y esa es la pregunta, porque al final todos vivimos en una burbuja propia, ¿no? Entonces la burbuja propia es la que te impide sentir esa empatía con las demás personas, que al final, ¿cómo romper esa burbuja para yo poder tocar con las manos la realidad así no me pase ni siquiera por un lado? ¿Cómo hacer que esos temas eh, tan delicados desde el punto de vista social, cómo hacer para que también me toquen un poco y cómo puedo ayudar? Entonces yo siempre tuve esa pregunta, siempre me ha incomodado un montón
la realidad de la vida, no de la realidad de los que gracias a Dios viven muy cómodos, pero la realidad de la vida cuando es tan injusta, porque unos tienen, otros no tienen, todo eso a mí me incomoda un montón. Y eso es lo que me ha llevado a hacerme preguntas y escribir sobre por qué ustedes, si están cómodas en sus casas, no se detienen un rato a pensar qué harían ustedes si fuera una hija suya o qué harían ustedes si fueran ustedes, ¿no? Y romper un poco esa burbuja de separarnos un poco de el que ve el televisor y es una noticia y ya, y decir, uy, sí, tenaz, uy, gravísimo, pobrecita la familia y pobre niña y oh, me dolió, pero es un poco romper esa burbuja y crear un poquito más de empatía, porque creo que somos una sociedad en la que nos falta mucho ser empáticos con el otro, preguntarle, oiga, ¿por qué usted está mal? Es que sí me interesa saber por qué está mal, no solamente por salir del paso. Entonces, a mí si me preguntan, Kibo, ¿cómo está? Yo realmente no respondo cómo estoy. No, pues hoy estoy muy feliz por esto y por eso, o no, hoy es un día tenaz por esto y por eso. Pero entonces somos una sociedad desafortunadamente muy desatendida. Automática. Y muy automática, vivimos así. Entonces, así mismo lo que tú decías, la gente tiene un montón de sueños y desafortunadamente el día a día, entonces o hago los sueños o como, ¿sí? Y es lo que vemos, por ejemplo, hoy en la realidad del país es o como o me enfermo. Esa es la realidad. Y entonces esa es la realidad del día a día antes de la pandemia y seguramente seguirá siendo igual después. Es o como o soy feliz, literal. Y esa es la realidad de un porcentaje altísimo. O sea, yo pienso que si bien la felicidad no está atada a un tema económico, la felicidad sí está atada a un tema de realización. Y la realización no tiene ni siquiera nada que ver con que usted sea gerente o presidente, sino que está ligada a que usted pueda realizar esos sueños por los que usted nació, por los que usted vino a esta tierra. Entonces, en el primer blog yo hablo de una historia que la voy a desarrollar en otro artículo, este también es un adelanto, y es cómo mi vida cambió en el momento en que una persona muy cercana a mí muere, una persona de la que yo estuve enamorada mucho tiempo, y muere de un momento a otro, cuando en la noche anterior hablamos 3 horas por teléfono. Entonces, eso a mí me cambió la vida. ¿Por qué? Porque es un personaje que muere de 23 años, con una maleta pesadísima de sobrecupo de sueños, y ahí es donde yo me planteo otra historia de vida, y es, yo no creo que estemos aquí en este mundo, que aparte qué lástima, pero lo vivimos como si fuera eterno, y no es así. Y ahí fue donde a mí me quedan muchas reflexiones y me sirve un montón de mi vida para partir los dos, como lo decía yo. Y la parte de pensar distinto, simplemente ese ejercicio. ¿Qué pasa si uno piensa diferente? ¿Qué pasa si tal vez uno no encaja o uno no es ese molde perfecto, o uno no cumple una expectativa general, o la gente quiere que tú seas esto, pero tú decides apostar todo y lanzarte. De hecho, muchas de mis amigas cercanas, como, pues pucha, en trabajos difíciles, en trabajos explotadores, en trabajos que es desafortunado decirlo, pero muchos de los trabajos a los que nos hemos acostumbrado como colombianos, sobre todo porque pues en otras partes no creo que sea igual, es ese trabajo en el que pues si no trabajas las 15 horas pues no sirves y no importa, o sea, entonces, ¿qué pasa si rompemos ese molde? Tampoco estoy diciendo que esté mal, por supuesto que no, hay gente que nació para ser corporativa y eso está muy bien, eso está perfecto, se ajusta a tus necesidades y a tus sueños, perfecto. Pero cuando tú estás en ese mundo, pero no se ajusta ni a tus necesidades ni a tus sueños, pues tú sencillamente no encajas. Entonces empiezan muchos temas ahí y esa parte de, oye, ¿por qué no te das la oportunidad de pensar distinto? O de, si tienes un sueño, pues a por él, porque es que te quedas y el día menos pensado, plan, se apagó, se acabó la novela, no hubo historia porque simplemente no la escribimos. Entonces, han habido cosas muy, muy determinantes en mi vida que me han hecho tal vez no encajar mucho en muchas cosas,
no soy socialista, no soy de izquierda, nada, no tengo nada, un rollo ideológico cero, simplemente es lo que yo como persona he construido en mi pensamiento y que tal vez por eso se me ha facilitado mucho plasmarlo, a darme, digamos que la aventura de escribir, que por supuesto a todos los que nos estén viendo, escriban, así ni siquiera tengan idea de cómo plasmar una frase, hay que escribir, es una terapia muy bonita y lo que está en Most como blog y lo que dice es que quiero que sea esa terapia en la que sanemos, en la que esas historias que todavía pasaron hace 30 años, pasaron hace 20 años, pero todavía me están dañando, todavía me siguen generando pesadillas, todavía me siguen carcomiendo. Entonces hay que darse la oportunidad de escribir, pero si somos pésimos escritores, que yo creo que todos podemos ser buenos escritores, pero si somos muy malos, entonces démonos la oportunidad de leer lo que otros como yo con tanto amor escribimos. Ya empiezan a hacernos algunas preguntas por acá en el chat, creo que todas relacionadas con esto último que dijiste, de una u otra forma. Arranco con una pregunta que nos hace Clariluz. Tú ya dijiste que no tienes una ideología marcada, que no estás como muy enfocada en eso, pero ella pregunta si en algún momento no has sentido la necesidad de unirte a una fundación que trate el maltrato hacia las mujeres. Claro, digamos, si tú me preguntas en sueños laborales como tal, yo quisiera servir, o sea, mi sueño como tal es servir. Obviamente qué delicia servir y que a uno le pague por servir, eso sería como ya. Aquí estamos en el lugar donde servimos. Exacto, golazo. Si tú sirves a la sociedad, si tú sirves a esas mujeres, que me apasiona el tema de las mujeres, no porque haya tenido un maltrato de frente ni porque yo haya sido maltratada, pero yo me he sentido maltratada cuando he oído las historias que tengo para contarles. Son historias que uno dice, no puede ser que esto de verdad ocurra. Yo pensé que esto era una película de terror. Lo que yo decía un poco pintoresco en el último artículo es, yo pensé que esto era una película de terror de Netflix y resulta que no, es la vida real. Y esa vida real es la que a mí me encantaría, claramente, le respondo a Luz, es mi intención siempre, y por lo que les he contado, las humanidades me mueven, me erizan, o sea, me mueven las fibras, y mi sueño obviamente es servir a una comunidad, servir a un grupo, y por supuesto que las mujeres pues son lo que les digo, es mi motor de arranque, es la mujer, precisamente por mi entorno familiar. Tal vez no hubo una figura paterna como de tener un hombre en la casa, entonces yo no sé qué es tener un hombre en la casa hasta hace años que me casé, que es como, uy, esto es una configuración mental súper distinta y hay que acoplar, pero por supuesto que las mujeres a mí me mueven un montón, es como lo que yo quisiera lograr, es llegar a este tipo de gente que han sido maltratadas, han sido calladas, desafortunadamente la opresión es tenaz porque uno no se imagina de puertas para adentro. Esto no discrimina estratos, esto no discrimina nada. La violencia a la mujer ocurre en todo lo que nos pueda rodear. Entonces, por supuesto que la respuesta es sí. Sí, y con respecto a lo que hablabas hace un rato, yo sigo pensando, sigo insistiendo en que ese pensamiento feminista es algo que tiene que cultivarse en todo el mundo, ¿no? Tampoco, yo nunca he sido una persona de ideologías extremas ni para un lado ni para el otro, pero a veces le falta a uno escuchar esas voces, ¿sí? Esas voces que nos quieren hablar desde un punto, no desde una ideología, sino desde un punto muy específico, muy determinado, porque, por ejemplo, yo siempre he tratado como de defender el hecho de que hay que pensar desde los zapatos del otro, hay que pensar con ese pensamiento feminista, pero bueno, llevo 7 meses con una bebé preciosa aquí en mi casa, entonces creo que cada vez me estoy volviendo más de pensamiento feminista, ¿eh? Y claro, cuando yo me acerco a textos como el que tú hiciste, el último texto, digo, no, por supuesto, yo no quiero jamás que estas cosas sucedan, menos ahora cuando lo siento o lo puedo sentir tan personal. Sí. Y por eso
sí quisiera hacerle la invitación a todos ustedes a que lean el blog de Lina, además porque es una voz muy, muy refrescante. ¿Sí? Ya, Lina es una persona que realmente escribe desde las pasiones. ¿Sí? A veces cuando hay literatos formados en la academia y todo esto, siempre están como sesgados a veces por la norma y por el orden y por no sé qué, bueno, por todo lo que trae consigo una ciencia en especial, pero lo tuyo es muy fresco, ¿sí? Es muy desde lo pasional y eso a veces impacta muchísimo más también. Eh, Rosemary nos hace una pregunta justamente hablando, para aclarar o para profundizar un poco en ese tema, y es cómo, a ver, lo que yo alcanzo a leer en tu blog, digamos, tiene un tono narrativo, pero también es bastante informativo, casi periodístico, ¿sí? Tú me cuentas que también tienes tus historias ya más novelescas, más de personajes creados, con algo de ficción y todo esto. Eh, ¿Cómo es tu proceso para crear esas historias? ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Qué haces tú? ¿Te gusta escribir en papel, en computador? ¿Tienes que tomarte un tinto al lado? No sé, o sea, ¿cómo nace ese proceso creativo en ti? Bueno, yo tengo dos procesos y dependen mucho del tipo de artículo que quiero. Por ejemplo, no sé, el primer proceso, o más que un proceso, como el ritual más, es simplemente si voy a hacer un artículo informativo o casi que periodístico, como tú lo dices, como el segundo artículo, obviamente me dateo y ese casi que lo hago todo a mano. Entonces hago una lluvia de ideas, luego voy escribiendo en un artículo. Pues yo tengo muchas cosas, pero digamos que en ese artículo específico que escribí, pues fue casi que de 3 días o sea, lo saqué el viernes y lo escribí el miércoles, que fue casi que cuando ocurrieron las cosas. Entonces, ese es un proceso muy rápido en el que hago una lista de ideas, en el que esa lluvia de ideas me llevan a unas frases y luego voy componiendo, escribo, lo reescribo y lo recontrarreescribo. Lo vuelvo y lo hago. O sea, hay algunos que, como cuando uno, no sé, cuando uno hace algún tipo de producto y lo hace una y otra vez hasta que uno desde su punto de vista y desde su pues, subjetividad piensa que está bien. Entonces, cuando ya me siento muy cómoda con lo que escribí, ya está listo para salir. Hay otros que, como los de ficción, que ya requieren literalmente sentarme. Yo normalmente tengo eh, una libretica en la que anoto hasta cuántas veces respiré en el día, porque esas son las cosas que a mí me van a ayudar a componer. Entonces, yo me la paso anotando todo, 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 y en esas, digamos que en ese ejercicio de escribir y escribir y escribir, que acá, digamos que, acá, por ejemplo, es como toda la estructura de lo que hice para escribir el primer blog. Entonces, literalmente, hago una lista de todas las cosas que me puedan ayudar, desde personas, por supuesto que hago una lista de personas que me van a inspirar, hago una lista de sus historias y luego ya en el computador me siento a plasmar todo, a darle un orden con respecto, digamos, no es como un proceso, es más un ritual, no tanto un proceso, sino un ritual de escritura, y es al final mi método es muy empírico, como lo decías tú, y pues estilo, definitivamente hay un estilo marcado y es un estilo en que yo que quería lograr que las personas cuando me leyeran sintieran como que yo les estuviera hablando con un café, esa charla de amigas, de amigos, de hermanas, de familia, de esposo, esposa, ese tipo de charlas que uno tiene con un café y hablas y hablas y hablas. Yo quería que al leer mi blog, las personas que me conocieran y las que no me conocieran se imaginaran algo muy parecido a lo que soy yo y pudieran oír esa voz que yo, como te estoy hablando en este momento, yo hablo siempre. Y es un poquito que me descarrilo también un poquito, me voy de apasionada con las cosas que me mueven, con las cosas que me atormentan, con las cosas que considero injustas, y definitivamente yo quería que leyeran el blog con mi propia voz, y creo que esa propia voz sí la da un estilo muy propio. Sin embargo, pues yo no tengo academia detrás de nada, no tengo formación, y la formación es muy importante. O sea, cuando tú lees de pronto una columna
tú dices, ah, no, esta vieja fijo estudió literatura porque es una tesa y tiene todo perfecto. Yo creo que bueno, en medida que uno va escribiendo, 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 por supuesto que hay cosas que se van puliendo, tú dices, esto no debería ir ahí, esto debería ir acá. Y de hecho, antes de sacar el blog, yo se lo compartí a una de mis hermanas, como literalmente media hora antes de sacarlo, y le dije, léelo antes a ver qué. Y ella me dijo, no, yo quitaría esto, pondría esto no me gusta, esto quítale el paréntesis, esto ta. Y cuando yo, después de que recibí las opiniones, dije, no, lo voy a dejar tal cual como yo lo escribí, porque es mi estilo. Y al final, yo sí quiero crear, no solamente que todo esté muy relacionado, por supuesto, más como la marca, sino ese estilo propio que tú al leer, ya sabes. O sea, mi escritora favorita es Ángela Becerra, y tú lees la primera página de ella y tú ya sabes. Por aquí estuvimos leyéndola. Entonces, ella por supuesto que tú lees la primera página y sabes que el resto del libro es ella, punto. Pueden ser todos los libros distintos, puede jugar un montón con muchos personajes y todo, pero tú sabes por su estilo, por ese estilo, sí, de escritura que tiene ella, tú ya la identificas desde el uno que sale en la primera hoja, tú ya sabes. Entonces, pues mi intención, y después de recibir los comentarios dije, no, es que yo quiero tener un estilo muy propio y muy marcado. Mucha gente a veces piensa en querer escribir, ¿no? Y querer abrir un blog para poder escribir. Tú tienes una idea un poco más evolucionada, pienso yo, y mucho más interesante, que es tener una marca, ¿sí? Tú hablas de tu proceso de escritura, de tu creación como una marca. Bueno, podríamos disertar mucho sobre fondo y forma y todo esto, pero cuando yo entro a tu blog, por ejemplo, lo digo desde lo muy personal que me pasó a mí, yo entro al blog y lo primero que digo es, uff, qué chévere, yo quiero algo así, ¿sí? No había leído el primer texto, pero ya quería tener un blog de esa forma. Porque claro, está también cómo atrae uno a ese público a que no solamente le guste lo que uno escribe, sino también, creo que no está mal, creo que ese pensamiento de solamente centrarme en lo que yo digo con las palabras, bueno, sí, al fin de cuentas uno transmite con las palabras, pero también todo lo demás que uno puede ofrecer como contenido es perfecto, está muy bien, acompaña muy bien. Y tú lo has logrado hacer de una forma bastante interesante, ¿sí? No sé, bueno, no sé si ahí está la mano de tu esposo, de otras personas que te han apoyado, porque todo eso se construye obviamente desde la familia para afuera. Pero ¿hasta qué punto esta marca que tú estás pensando crear va a evolucionar en muchas otras cosas? ¿Qué más podemos esperar de Moz en un futuro mediano y tal vez un poco más lejano? Bueno, para empezar desde el principio, Moz es una idea de nombre y de forma y de fondo mía, de figura, imagen, logo, la importancia de la marca. Y ahí se me sale el mercadeo que estudié. Sí. Por eso yo digo que nada pasa por algo. Sí, no, eso yo lo estudié porque también me apasiona un montón. Y el mercadeo tal vez te permite llevar tus ideas, ¿sí?, a otro nivel sin necesidad de perder una identidad. Y precisamente el reto de una persona que estudia mercadeo o de una persona que ama hacer marcas es cómo conectas tú tu marca a una idea, pero además transmites, porque de nada sirve tener una marca X y que pues la marca es divina, pero no transmites nada, no dices nada, no significa. Entonces, además estamos en el momento de comunicar, estamos en comunicar. el preciso de, y todo, o sea, se comunica gratis también, ¿no? Uno piensa que ya es complicado. Exacto. Y no, se comunica gratis. Entonces, la primera pauta que yo siempre tuve clara desde esas noches en las que no podía dormir, era que yo quería tener una marca que comunicara, que fuera una marca chévere, que fuera una marca pensada, no que fuera como un blog y que fuera Lina Bustamante y listo. No, yo quería que esto tuviera un trasfondo un poquito no comercial, pero sí muy de branding, de tener una marca muy chévere para la gente. Y esa parte pues a mí me gusta mucho.
Ahora, yo no soy diseñadora, me gusta un montón, pero entonces yo puse la idea con las palabras, que es lo que me funciona, y mi esposo, que es un crack, doy aquí una cuña publicitaria, branding, es el más de los más, de verdad, no es porque sea mi esposo, pero es un peso, y No, es él que me hizo la marca. yo creo que después va a tocar invitar a tu esposo. ¿Ya? Cuando tú me Sí, sí, hablaste sí. de tus proyectos y todo esto, hay No, que ¿sabes qué? agendar una Es un cita muy con él buen para ver. orador, es un muy buen orador en temas de emprendimiento, que yo sé que es un dolor, el emprendimiento hoy en día es un dolor que uno tiene, porque es un dolor, porque te acuestas todas las noches, ay, yo quisiera hacer esto, y porque es un dolor, porque te levantas todas las mañanas, ay, no sé cómo hacerlo. Entonces, claro, es un dolor muy grande. Sí, y yo creo que por eso es tan valioso. Yo lo sigo insistiendo y lo pensé antes de arrancar esta charla y lo sigo pensando y va a acabar la charla y lo seguiré pensando, que era muy, muy importante o muy agradable poder tenerte a ti aquí hablando porque eh, todo esto que pasa contigo, digamos, resume muchísimas cosas de las que hemos pensado, de las que hemos dicho, ¿no? Esa necesidad de explorar pasiones, esa necesidad de romper mitos, esa necesidad de pensar también como un emprendimiento, cómo puedo lograr algo más, porque es que mucha la gente que nos sigue a nosotros, que está siempre en contacto con nosotros, nos dice eso, ¿no? O tienen esos miedos, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo me enfrento primero a una hoja en blanco? ¿Sí? No, seguramente mucha gente estará pensando, no, pero yo no puedo diseñar o no puedo hacer un blog tan bonito, lo que sea, pero tú les has dicho, no, o sea, la idea es sentarse y escribir, ¿sí? Sentarse y escribir y las cosas de una u otra forma Fluye. fluyen, ¿sí? A veces lo que tú dices es muy cierto, ponemos muchos frenos y frenamos y frenamos y frenamos y nos damos cuenta de que No, ya frenamos es tarde. pasando al lado de nosotros. La gente pasa y la gente va avanzando y somos nosotros los que nos vamos quedando atrás. No, y sabes que no hay nada más frustrante y no hay nada más triste, de verdad. Esa es una de las cosas que yo digo, de verdad que es muy, muy triste ver cómo te pasan tus ideas en otras manos. Sí, total. Esas manos que se atrevieron a hacer las ideas que tú tenías, esos sí fueron capaces. Entonces, claro, tú ves tus ideas en otras manos y eso duele, porque es que eran tus ideas, pero como tú no las hiciste y las ideas no son de nadie, te pasaron por el lado. Entonces, tal vez lo que te decía, esa creación de marca y tal vez por tener un esposo tan metido en el mundo de los emprendimientos, pucha, es que si lo crees, y es lo que yo les decía, si uno lo cree, pues lo crea. Entonces, él me decía, tienes que creerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y nos pusimos una noche y estas letras te gustan, no, no me gustan. Entonces, otras y otras y otras y otras, hasta que llegamos al mod y yo le dije, eso era lo que yo tenía en mi cabeza, eso era lo que yo soñaba, eso era, gracias. Entonces, para todas las personas que quieran emprender, ánimo, hay que hacerlo. He sido una persona muy corporativa, pero desde el punto de vista de lo que hoy hemos hablado y reunir todas esas ideas y reunir esos sueños que uno tiene en esa bolsita, porque uno los sueños no sé por qué, pero nos educaron para tener los sueños como un plan B, porque el plan A no son los sueños, el plan A es sobrevivir, punto. Entonces, claro, esa mochilita que ustedes tengan de plan B, que realmente son sus sueños, hay que hacerlo, porque lo que te digo, es muy triste ver a los otros pasar con las ideas de uno en la mano, porque los otros sí se atrevieron. Y la verdad es que para emprender se necesita solo una cosa, y es valentía. O sea, arriesgarse, lanzarse. Si uno piensa, no, pero ¿será que mi idea sí es buena o será que es mala? Eso nadie lo sabe. Solo lo sabrá usted el día que la ponga en marcha. O Entonces, habrá gente mejor si que uno, qué pena yo hacer eso, porque no, hay gente que no está preparada, no sé. todo existe y los miedos de uno. Por eso en el blog también yo les decía, vamos a hablar un montón sobre los miedos, las frustraciones y ese tipo de miedos que nos detienen tanto, ese miedo a fracasar, ese miedo a no encajar en las expectativas de la gente cercana, ese miedo a no llenar esas aspiraciones de los demás. Y yo siempre digo, bueno, pues el miedo más grande que usted puede tener en su vida es no hacerse feliz a usted mismo, porque aparte es lo más fácil. Desde que usted se haga feliz a usted, ya tiene la capacidad plena de hacer feliz al que tenga al lado. Eso es así de sencillo. Y nosotros, pues somos una pareja joven, pero el mono, que es como le decimos de cariño, el mono es una persona que a mí me lleva años luz en emprendimiento, en todo,
no me lleva años luz, es un emprendedor de todo su ser, ese emprendimiento. O sea, si él se pudiera tatuar emprendimiento en la cara, se lo tatuaría, porque lo respira, lo vive. Y yo veo a todos sus clientes, él todos los días está en reunión con sus clientes y hablando de este emprendimiento y del otro. Hay unos que yo escucho y digo, uy, yo a ese no le apuesto. Hay otros que digo, uff, muy chévere, qué chévere. Y hay otros que a los que dije, no les apostaría, les va súper bien. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, al final es un mercado de ideas en las que siempre vas a encontrar a alguien que quiera recibir tu idea. Eso es así. Que sí. Por detrás tiene que haber muchas cosas, de que tiene que haber mercadeo, tiene que haber una estrategia, todo, claro, por supuesto que sí, pero creo que el aventón a querer hacer lo que a uno le gusta es lo primero. Es ya ahí, después de que ese carro arranca, ya no lo detiene nadie. Es cierto. Tenemos aquí también un par de preguntas más que nos dicen. Carolina pregunta si dentro de esa marca, dentro de esa idea que tú tienes de Moz y de poder crear muchas cosas más, ¿no ha llegado a ti todavía la pasión o la necesidad de hacer un podcast para poder compartir más ideas con más público? Bueno, esa pregunta también me la hicieron, bueno, de hecho, una prima mía que es casi mi hermana, me puso en estos días, oye, yo quisiera hacer un podcast contigo, me encantaría. Y yo le decía, es que tengo un lío que posiblemente lo voy a resolver en estos días, y es que yo me siento muy buena escribiendo y no me siento tan buena hablando. Obviamente en esta entrevista no parece, pero es la realidad. Yo no considero como tener una voz como que uno diga, ay, qué chévere, me voy a dormir oyendo a Lina, como que no me siento cómoda en ese plan. Pero puede ser, o sea, lo pensaría como algo, tal vez un futuro mediano largo plazo. Sé que están súper de moda y por eso un montón me han escrito, oye, pero es que es lo que todo el mundo está haciendo. Y yo decía, bueno, pero al final mi blog era mi sueño y ya que lo tengo, pues quiero pulirlo mucho. Sí. Al final veré si tal vez es una buena idea. No sé, ¿tú qué piensas, Esteban? ¿Que me escucharías? Yo creo que todo se va volviendo una necesidad, ¿no? Y uno va resolviendo las cosas a partir de las necesidades que haya. Tú hablabas de que tenías una necesidad de escribir y lo estás haciendo. Seguramente en algún momento más adelante, cuando ya, como tú dices, esté más pulido el blog, mucho más contenido, se te quedará corto de espacio y tendrás la necesidad de buscar otros espacios, ¿sí? YouTuber, podcaster, no sé, Instagramer, bueno, alguna cosa. Bueno, hay tantos recursos ahora que todos nos posibilitan comunicar muchas cosas. Pero sí, digamos que es la tendencia. El podcast está de moda ahorita. Muchos estudios igual hablan también de que el conocimiento auditivo incluso será más poderoso que el gráfico y el visual, ¿sí? A veces yo comparto esa idea, a veces yo pienso que escuchar es una forma bonita de poder conocer muchas cosas, pero todo es una necesidad, todo va a ser producto de esas necesidades que tengas, y seguramente si dices o te afanas ahorita por crear el podcast y por abrir otro canal por acá, los procesos no se van a poder cumplir como se tienen que cumplir. Creo que es mejor uno por uno, ¿sí? Pero sí, Carolina dice que sí te escucharía, yo también digo que te escucharía. Diana Tamayo, bueno, lo voy a anotar. Ambos formatos se complementan, ¿sí? Todo se complementa, todo. Ahora es muy común escuchar a la gente que tiene su canal en YouTube, que después le queda corto el espacio, entonces arma su podcast para hablar de otras cosas o ampliar información, pero lo hacen es porque ya ven la necesidad de que haya algo más, ¿eh? Ahorita creo que está ese proceso tuyo que estás fortaleciendo y que seguramente le vas a meter mucho la ficha a eso, y es necesario así. No, sabes que muchas de las cosas que yo siempre he sido comercial, entonces a mí me ponen a vender algo y yo lo vendo porque soy buena vendiendo. Y entonces en ese esquema comercial, uno siempre como comercial piensa en que uno vende lo que le gustaría comprar a uno. O sea, yo no vendería nada que yo no me pondría, que yo no usaría, tipo de ese tipo de cosas. Entonces yo digo,
Bueno, pero yo no soy una persona tan auditiva, es decir, no me imagino como, y me han mandado un montón, como, oye, deberías oír a esta vieja que es buenísima para que te inspires, y yo, uy, no, a mí mándenme un libro. Entonces, por eso es que uno a veces hace lo que a uno le gusta, pero es muy cierto que uno tiene que ir oyendo a su público, ¿no? Y al final, pues nos lleva 2 semanas, por consiguiente, tal vez estas son ideas a un mediano plazo seguramente, en el que de pronto no hay nada más chévere cuando uno es escritor o cuando uno escribe, ojalá yo fuera escritora, cuando uno escribe no hay nada más chévere que imaginarse que la gente lee con el tono que uno lo ha escrito, ¿no? Poniendo el punto y poniéndole el énfasis en la palabra que uno quería, y entonces yo por eso subrayo, por eso agrando, porque yo quiero que la gente lea como yo lo estoy leyendo en voz alta. Entonces, por supuesto que es algo bonito que la gente pueda oír de la autoría de uno, sus propios escritos. Obviamente oírlos es otro cuento, es ya darle una personalidad al escrito. Sí, por ahí El había reto otro. obviamente es lograrlo sin audios. Pero mira que, por ejemplo, tu post, tu blog, yo también veía eso que hablabas ahorita, ¿no? Tiene mucho hipertexto también. Cuando uno ve esa franja azul que empieza a contar la historia y empieza a resaltar las palabras que tú quieres que la gente tal vez tenga mucho más enfoque en ellas, esas son las ayudas que nos prestan estos medios, ¿no? Que a veces sí. yo puedo escribir un blog en una pantalla blanca y letras negras y ya, ¿sí? Y perfecto, estaría perfectamente hecho. Pero también si tenemos estos recursos, pues utilizarlos. Bueno, por acá mucha gente, Estefanía dice que tienes el don de la palabra, que sí te escucharía. Diana insiste nuevamente que son plataformas que se complementarias. Lady nos pregunta sobre tu blog, ya le escribí, ya lo puse por acá nuevamente, para que vayan. El Instagram lo consiguen igual también. Ah, no, el Instagram está un poco diferente, ya lo pego. Ya lo pego acá. Por ahí está. No, mira, lo más importante para todas las personas que están conectadas, esas personas que tienen trabajos que odian, sobre todo, esas personas que viven con una persona que odian y que las maltrata, esas personas que llevan toda su vida haciendo algo que no les gusta, que no los hace felices, que es que la felicidad es muy subjetiva. Y el día a día nos pone a pensar en que la felicidad es una palabra tan grande, tan compleja, tan estresante, que uno a veces dice, ay no sea tan mamerta y no hable de felicidad, hable de la realidad. Y yo digo, no, la felicidad es una vaina facilísima. Facilísima, es que está en sus manos, en las manos de nadie más. Entonces cuando las cosas están en las manos de uno, pues son fáciles porque no dependen de nadie más que de uno. Y la felicidad definitivamente empieza en esa estructura mental y romper paradigmas. Yo, por ejemplo, lo que te decía, en la última entrevista que tuve para un trabajo, que bueno, la pandemia lo dañó todo, pero fue un proceso bonito. El psicólogo de la universidad me decía, no, pero es que eres una persona súper distinta, no sé qué. Y yo ahí decía, oiga, de verdad que yo sí no he hecho nada por mi felicidad. O sea, yo no he hecho nada por ser la persona que yo quiero ser. Yo no he hecho nada, más allá de que la gente que me conoce, hay un cariño y me conocen bien y demás. Yo sentía que faltaba eso, que faltaba dar un paso para que esas personas que han estado en mi situación, que han vivido trabajos que odian, que han llorado en los baños de su trabajo porque no saben cómo irse, que me ha pasado, esas personas son las que necesitan hacer un alto en el camino, poner una balanza. Obviamente las facilidades de todo el mundo no son las mismas y eso está claro. Y siempre va a haber pero miedo. Siempre hay miedo, siempre hay necesidades, pero miren que a medida que uno va dándose estas oportunidades, las cosas van fluyendo, las cosas se van dando. Yo no sé por qué pasa eso, pero pasa mucho, y es cuando usted definitivamente se arriesga, lo decía, las cosas empiezan a llegar, las cosas empiezan a simplemente pasar, sí, pasar. Y yo te lo juro, cuando leía a Ángela, que es como mi ídolo, la amo con toda mi vida, su historia de vida es esa. Trabajó 20 años para agencias publicitarias como creativa de publicidad, 20 años.
no era que no le gustara, pero no la llenaba. Su escritura, y después de 20 años de tener los mejores cargos en agencias, de hacerse toda la plata del mundo, dijo, no, esto a mí no me hace feliz, yo voy a escribir. ¿Y qué pasó? Pues que fue la mejor también en su idealismo mágico creado por ella misma. Entonces, es lo que yo digo, pues pucha, uno tiene que ser lo suficientemente bueno para que le vaya bien, por supuesto que uno no puede ser mediocre, pero uno tiene también que darse ese chance. Y si el fracaso fue la respuesta, listo, se paró, se limpió las rodillas y siguió. Y ya, o sea, no, la vida no se acabó, porque el problema es cuando la vida se acabó y uno no hizo nada, ahí sí hay un problema. Entonces, puntos para ser felices, ¿sí? Caerse, levantarse, limpiarse las rodillas. Punto número uno. ¿Qué otro Punto número punto? uno, Porque tú decías, no, es que la es fácil, felicidad, la felicidad es fácil conseguirla, está en nuestras manos, ¿sí? Pero yo sí, sí, también sí. como que hubo un momento en que yo pensaba que no estaba haciendo nada por mi felicidad. ¿Cuáles fueron los puntos que hiciste para ya comenzar a sentirte feliz o a verte? Mira, si muchas de las personas que me conocen, pues que por supuesto estarán conectadas muchas, saben que no es mi mejor momento económico, no es mi mejor momento, o sea, he estado mucho mejor, pero yo nunca había sido tan feliz como estoy en este momento, ¿sí? Entonces, el primer paso o el primer punto desde mi punto de vista es agarrar las cosas como se tienen que agarrar, no dejar las cosas en el aire, las ideas flotando todo el tiempo, ay, yo quisiera hacer esto, yo quisiera tener mi marca, yo quisiera, porque se quedan en eso, en yo quisiera. Entonces, No y no hay nada procrastinar. más, exacto, no hay nada más infeliz que procrastinación. Eso Sí. es lo más frustrante, la angustia no te deja ser feliz. Entonces, creo que lo primero es vencer los miedos, pues aventarse a intentarlo, a intentar. Es que a uno no le quitan nada por intentar. Entonces, obviamente en la medida de las posibilidades de cada quien, habrán unos que seguramente no puedan dejar un trabajo que odian porque hay 3 niños que dependen de ustedes. Obviamente no, pero simultáneamente les quiero decir, la vida del emprendedor es lo más sacrificado que hay. El emprendedor no duerme, el emprendedor no cumple un horario, el emprendedor no tiene vacaciones. Entonces, para la vida del corporativo, pues le tocaría trasnocharse, tal, pero hay que hacer sacrificios. La felicidad requiere sacrificios. Y yo te digo, la felicidad la encuentras en tantas cosas, en tantos detalles. La felicidad te la puede dar un animal, la felicidad te la puede dar esa persona con la que convives, esa persona hacer que tu relación de pareja, que ese es otro gran tema y que me apasiona un montón, desde el punto de vista de la psicología, de la mente del hombre, de la mente de la mujer, del complemento que son todo ese tema, pues definitivamente que eso es un libro abierto que tú tienes que ir construyendo todos los días una página bonita, porque si la página de hoy fue una mierda, arráncala, rómpela y se acabó. Sigue el siguiente día con una página bonita. Entonces, no sé, creo que, o sea, lo que te digo, para mí la felicidad es una palabra fácil. Te lo digo porque no hay nada más, o sea, no hay un paradigma más grande que pensar en la felicidad como un imposible. Eso me parece terrible. Tú tienes que pensar en la felicidad como un posible, como un hecho, como, listo, ¿cuáles son? Y para ese chiste es, ¿cuáles son mis 10 cosas que me harían feliz? ¿Y cuántas tengo? Pues pucha, no tengo ni una. Pues entonces, a trabajar por hacerlas. Sí. Eso es el consejo, es escribir. Escriba, tenga una libretica y escriba todos los pensamientos. Y hacerlo. Es que hay que llegar a ese punto de confianza, que sobre todo esas inseguridades que tenemos, y yo las hablo como mujeres, que son miles, y también hombres, pero esas inseguridades que nos van poniendo grises, ¿no? O sea, hay gente que a uno lo ve y le dice, oiga, ¿usted cómo está de bonito? ¿Qué se hizo? ¿Por qué está tan rozagante y tan...? Y uno dice, no me he hecho nada, pero gracias. Y entonces uno internamente dice, oiga, yo anoche dormí bien, yo llevo días estando muy feliz, tal, y todo se refleja. Entonces yo creo que esas inseguridades que tenemos, pues nos afectan desde lo de adentro, lo de afuera, todo. Y hay que romper esos paradigmas, no, es que se necesita mucha plata para ser feliz, o
se necesita mucha plata para emprender un negocio, o se necesita mucha plata, ¿tiene una idea? No, pero mijo, vaya a endeudes en un banco, o bueno, no sé, tantas cosas que posiblemente de este tema el mono les puede dar cátedra, pero yo desde el punto de vista ya, desde must, creo que ser felices es un must. O sea, eso no tiene otra discusión. No, buenísimo, y buenísimo que nos digas eso justamente en esta época donde los ánimos empiezan a caer, ¿no? Mucha gente siente los ánimos abajo, siente la angustia, la desesperación, el confinamiento, a veces a algunas personas les empieza a jugar malas pasadas también, y son pocas las oportunidades o son pocas las experiencias donde uno puede decir, bueno, la cosa pinta mejor en pandemia, ¿no? o verle como esa cara positiva a este momento de cuidarnos, de estar resguardados un poco. Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que también esos momentos tienen que servir para eso, para, si no hemos puesto el freno de mano, pues poner un alto en el camino, pero ese alto en el camino para poder ver mejor para dónde vamos a seguir arrancando, ¿sí? Para ver para dónde nos conduce todo eso que nosotros queremos hacer y que queremos lograr. Y a veces estos momentos sirven para eso, ¿sí? Hay mucha gente que dice, yo con el teletrabajo, con lo que sea, estoy más full de trabajo, no me queda tiempo, pero seguramente si hay el tiempo, cuando uno quiere hacer las cosas, encuentra el tiempo para poderlo lograr, para poder desarrollar esos proyectos bonitos que tiene uno y poder empezar a construirlos poco a poco. Tu proyecto es un bebé, pero seguramente en poco tiempo va a ser un gigante lleno de muchas sorpresas y seguramente en algún momento vayas a ser tú la que nos estés invitando por allá a hablar, a recordar esos Ojalá. Mira, eso que tú dices, los momentos un poco literarios desde el punto de vista ya un poco de ficción y demás, pero mira que esos momentos de oscuridad, esas tinieblas en las que de verdad uno a veces está y uno ni siquiera sabe que está teniendo esos momentos de oscuridad. A veces uno dice, mi vida, o sea, yo ni sé para qué nací. Y en esos momentos de oscuridad es cuando, plum, entra la luz. O sea, hasta que uno no tiene ese momento, no es capaz de prenderse la luz. Y te lo digo, yo antes de iniciar con Moz y de compartir el contenido con mi esposo, que fue la primera persona que lo vio, y decirme, dale, o sea, está chévere. Y para mí la opinión de él, obviamente, es súper importante porque conoce o sea, que es una buena idea y que no. Y yo decía, escucha, se lo muestro, no se lo muestro. Y en una no sé, acostados ya de noche, hablando también un poco de la vida y de, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando renuncié? O sea, hace 2 meses, ¿qué vas a hacer? Claro, pues hay una preocupación, obviamente un flujo de caja negativo de mi parte y mil cosas. Y en esa conversación por la noche yo le decía, es que yo no sé qué hacer porque yo no tengo una pasión. O sea, yo no sé por qué yo no estudié cocina. Así yo sería chef y no me tengo que preocupar por nada. Porque uno ya eligió algo muy específico y ya se encarga de ser bueno y ya. O yo porque no estudié, no sé, electrónica, entonces yo ya estaría enfocada en eso, no sé. Y entonces él me decía, no, pero es que no tiene nada que ver, entonces tú estudias una carrera muy chévere, muy amplia, te da 1000 panoramas, como así que no tengo una pasión, ¿qué te gusta? Y yo le decía, no, es que no me gusta nada. ¿Cómo así que no me gusta nada? Sí, no me gusta nada, no me gusta nada. Y ahí en esa noche yo dije, estoy en tremenda oscuridad, o sea, estoy pasando tal vez mi peor momento, de mí conmigo misma, de mí con el mundo, de mí laboralmente, de mí en muchos puntos de vista. Y después de esa noche, yo me acosté llorando literal y dije, pucha, no puede ser que yo esté así, sabiendo que tengo como tantos puntos de vista, cosas chéveres para aportar y yo tan cohibida que estoy. Y a los 2 o 3 días fue que le dije, ven, yo te quiero mostrar, yo realmente sí tengo una pasión, lo que pasa es que nunca te había dicho, ¿cómo así? Tú escribes, o sea, llevamos 2 años de casados, 5 años más o menos juntos, y yo, sí, pues, era un gran secreto que tenía, pero bueno, al final, tal vez sí esa conversación y que él me hubiera llevado a ese punto de llorar, de, pues, pucha, no puede ser, y todo eso, tal vez yo no hubiera encontrado esa luz al otro día de decir, no, voy con toda y lo voy a hacer porque sí tengo una pasión. Yo no puedo volver a decir que no, que yo no nací para nada, porque no es verdad.
y seguramente a todas nos ha pasado y a todos, que uno no encuentra esa luz, ese camino, esa, como fue pucha, una pista. Yo le decía a Dios, bueno, pero mándame una pista, a ver qué es lo que quieres que yo haga. Y bueno, la pista fue que toda la noche me imaginé mi blog, toda la noche me imaginé escribiendo, toda la noche me imaginé mi primer artículo. Y después de que empecé a pulirlo y lo reescribí, y lo escribí una vez, lo escribí 1000 veces, y a la última vez que lo escribí dije, listo, gracias Señor Jesús porque me mandaste toda la pista que yo necesitaba. Y por supuesto que estos no han sido mis días más fáciles, pero sí han sido mis días más felices. Súper genial, genial. Ya Rosmery nos preguntaba hace un rato, que entre toda la conversación y las preguntas que nos han hecho se me pasó esa, era justamente esa, ¿no? Sobre esos, si habías tenido algunos miedos y cómo habías podido superar tal vez esos miedos. Creo que queda respondida un poco con todo lo que acabas de decir. Claro. A mí me gustaría ir un poquito para atrás, ¿sí? O sea, ya nos contaste tu proyecto, nos seguiremos estando muy pendientes de él, pero como para hacer algo, un contraste ahí, no tan distanciado, pero sí un poquito de contraste de tu faceta como escritora. A mí sí me gustaría saber, o me gustaría que tú, desde tu individualidad, desde tu pensamiento muy propio, nos recomendaras, sí, nos recomendaras a todos los que estamos aquí escuchándote en este momento, algunas lecturas, ¿sí? ¿Cuáles han sido las lecturas a ti que te han motivado? Ya dijiste que Ángela Becerra es como esa persona que de una u otra forma te inspira, ha sido tu modelo, pero ¿qué otros textos podemos o los puedes recomendar tú? ¿Qué libros están en tu mesa de noche que la gente podría comenzar a leer para formar también esa pasión de lector y escritor? Definitivamente, para escribir, o sea, eso es algo que tal vez muy pocas personas difieran, pero para poder escribir hay que ser un buen lector. Ahí no hay, eso es una combinación, es un complemento, es una sin la otra, no funcionan tanto. Porque tú puedes escribir, pero uno, la lectura te da ortografía, dos, la lectura te da estilos propios, pero también inspiración, y tres, la lectura te da una puerta abierta a un mundo imaginario que es el primer inicio para cualquier persona que quiera escribir. Entonces, sí, nada es nuevo bajo el sol, ¿no? Todo está escrito, sino que uno le da su propia voz. Exacto. Entonces, escritura, o bueno, lectura. Para personas que estén de pronto en edades de colegio o universidad, les recomiendo un libro que se llama Cartas Cruzadas, es de un autor australiano, se llama Marcus Zusak, y es un libro muy chévere en inglés de Messenger. Es un libro que básicamente te trata la historia de un menor de edad que es taxista, y bueno, trata toda su vida, y al final la gran reflexión de él es, bueno, la felicidad empieza por mí mismo, y desde que yo sea feliz, hago felices a los demás. Son Cartas Cruzadas, se los recomiendo mucho, o The Messenger, que es muy chévere para todas las personas, para los entraditos en años, para los jóvenes, para todos los que quieran leer. Es un gran libro, y me encanta que es una lectura de 2 días, porque es rapidísimo de leer. A mí la complejidad de la lectura, o sea, leer a Platón es algo chévere, muy chévere, y la imaginación y todo el cuento de los mitos. A mí me encanta la filosofía, me gusta mucho. Entonces, claramente, pero esa ya es una lectura que es para una persona muy paciente y que tenga otro esquema mental, pero para una persona que quiera leerse algo chévere, rápido, Cartas Cruzadas se lo recomiendo muchísimo. Es un libro muy fácil y que te deja un montón de preguntas y como de cuestionamientos de la vida, vistas desde el punto de vista de un niño, ¿no? Que a veces, bueno, Cátedra al Principito nos la da toda, pero por supuesto que que te digo de Cartas Cruzadas es un gran referente. Perdóname, Lady, ahí puse, Lady está preguntando por el nombre del libro. Dos comentarios arriba del tuyo, está justamente el enlace en Wikipedia para que puedan verlo, para ver la referencia. Bueno, si lo quieren buscar, pues ya... no, es un libro que se lo leen muy fácil. Yo lo tenía, lo regalé,
se lo regalé a una gran amiga, le puse mi autógrafo como de, por favor, léase. Mi autógrafo fue, le doy 2 días para que se lo lea y me lo devuelva. Y después le dije, bueno, era un regalo, pero la quería presionar. Es un gran libro, se los recomiendo mucho. Y ya volviendo otra vez no podría recomendarles a otra que no fuera Ángela, y es, bueno, por acá de hecho lo tengo. Este es mi libro favorito de la historia, me lo he leído 2 veces, y es un libro muy, muy lindo para todas las mujeres, todos los hombres, todos, por favor, léanselo. Bueno, esta es una edición especial que no se consigue ya, pero lo que le falta al tiempo es un libro hermoso, o sea, es un libro que uno llora. Yo lloré, cuando uno llora con un libro es como, uff, y yo no lloro tan fácil, pero con este lloré y me tocó un montón. De ella les recomiendo este. Nosotros leímos acá El penúltimo sueño y les decía que Ángela Becerra tiene ese encanto tan particular y tan que pocos escritores tienen, y es que uno no puede dejar de leerla, ¿sí? Uno arranca a leerla y cada vez se va metiendo más en la historia, y además que es supremamente fácil, fácil en el sentido de agradable, ¿no? No fácil en el sentido de... No, sí, es agradable. Me encanta leer Ángela Becerra. Son 600 hojas que se van en máximo una semana, porque tú te acuestas, a mí me pasaba que me acostaba y yo decía, no, y me tenía que volver a parar a terminar otro poquito, y en otro poquito fueron 2 días, 3 días de lectura, que es gratificante. El penúltimo sueño divino, y ella que todo lo tuvo, también es de esas que a uno le da el látigo cuando uno tiene una herida y se lee ese libro, es como, tengo que hacer algo por mi vida. Sí, es cierto. Eso, siempre un libro tiene que impactar, ¿no? Una lectura tiene que impactar de una u otra forma, o para cerrarlo y decir, no, yo no quiero leer más esto, o para decir, tengo que cerrarlo y no puedo leer nada más porque tengo que hacer el tránsito, hacer mi duelo, hacer el duelo con el libro, pero eso está bien. Obviamente, para personas que les gusta esa lectura con una carga sexual, con una carga como pasional y demás, el clásico más clásico es Que viva la música, de Andrés Caicedo. Lo amo, o sea, a mí ese libro, de hecho, nuestra primera cita con mi esposo a cine fue irnos a ver esa película, porque yo le dije, hicieron la película de uno de los libros que más me gusta, fuimos, y la película fue muy mala, pero el libro es muy chévere, o sea, es un libro que uno también se lee muy rápido, y claro, por supuesto te pone en un contexto colombiano, caleño, tú que eres literario, pues lo sabes mucho más, pero Andrés Caicedo, que es un personaje que de 25 años ya se suicida, y un montón de cosas en su cabeza que uno nunca termina de entender, pero que están muy plasmadas su personalidad, y eso a mí me encanta, ver la personalidad del escritor en la lectura. Esa personalidad de él está completamente escrita ahí. Sí, yo en mi carrera, digamos, obviamente cada materia pues tenía sus autores, pero había una materia que era autor, se llamaba así. Y el autor que escogimos para trabajar fue Andrés Caicedo. Entonces fue todo un semestre leyendo y viendo la obra de Andrés Caicedo. Estuvimos en Cali haciendo los recorridos que él describe en sus obras, entonces fue muy interesante. Andrés Caicedo es una de esas personas que toca leerla con esos ojos de adulto joven, de añoranza tal vez, que los años nos han dejado, nos han quitado muchas cosas, y cómo volver justamente a todo ese momento de pasión, de calle, de rumba, de perderse en la locura, bueno, muchas cosas más. Es como, a mí me encanta ese tipo de autor que deja plasmado en sus escritos esos vacíos personales, esa personalidad, esa carencia, esas carencias que han tenido. Eso a mí me chifla cuando leo un escritor que uno diga, me conecté porque es que era él. O sea, esto, por más ficción, que es lo que te digo, esa ficción, Ángela Becerra es muy ficción, pero es ella, es la realidad traída a otro mundo. Y por ejemplo, bueno, Gabriel García, pues obviamente no lo podemos dejar por fuera. No soy un amante
de sus lecturas, de sus libros, pero por supuesto es ese primer papá al que uno, bueno, obviamente hay miles antes, pero me refiero a ese personaje que uno nunca sabe, que más o menos todos sus libros son su vida, es su vida real, es su historia, es cómo sus abuelos lo adoptaron y cómo sus abuelos están plasmados, cómo es su inspiración para el coronel, no tiene que le escriba, es su abuelo, o sea, ese tipo de cosas, como que me encanta ver a los escritores plasmados en sus libros, y eso es, la recomendación siempre es, vayan por un libro que solo con ver la portada, ustedes se identifiquen, que ese libro que han pensado, esa parte de la marca, como lo digo yo, que es que con ver esa, o sea, con ver esa gota de sangre en este dedo, yo dije, esto debe ser algo muy chévere, y estos pies, y por qué los pies, como, no sé, algo que los apasione tanto, solamente con mirarlo, porque uno lee, lo que te digo, si a uno no le gusta para nada la filosofía, y lo ponen a leer de primera vez a Platón, pues definitivamente que toda su vida va a odiar la lectura. Si usted quiere leer, cómprese un libro que le guste mucho o una temática que lo apasione para que sea un buen lector al futuro. Sí, total, esa es la recomendación que siempre tratamos de impulsar muchísimo, ¿no? La gente tiene que leer lo que le gusta leer, tiene que leer lo que le apasione, tiene que leer o acercarse o dar ese primer paso a la lectura por el medio que sea, ¿sí? El cuento de que la gente no lee, eso para mí es ya poco creíble porque somos una sociedad y más ahorita confinados en la casa que estamos expuestos a lectura de todo tipo, hasta leer las instrucciones del champú, no sé, algo así, ¿sí? Una página web, un cómic, una historieta, historia de amor, poesía romántica o cosas mucho más de lectores más juiciosos, pues todo nos invita a irnos formando. Y como tú dices, proceso de escritura lleva tiempo, lleva dedicación, proceso de lectura también. Arranquemos por las cosas más pequeñas y vamos evolucionando un poco. Creo sí, por eso les recomendaba Cartas Cruzadas, es un excelente primer libro. Perfecto, creo que lo vamos a tener ahí en nuestra biblioteca, la biblioteca que cada 8 días vamos metiéndole un librito más. Ese es el libro recomendado de Lina, entonces Cartas Cruzadas, inmediatamente lo metemos allá a nuestra biblioteca. Lo que le falta al tiempo, sí. Ok, perfecto. Bueno, no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta más para Lina, si quieran indagar un poco más de su vida, ¿sí? Igual nos quedan muchas cosas por leer. Hoy nos centramos muchísimo por leer, por hablar. Hoy nos centramos muchísimo en ese proyecto tuyo porque queríamos, primero que todo, que la gente empiece a conocerlo, empiece a apoyarte también en ese proceso, en ese proyecto. Segundo, pues reconocer todo el valor que has tenido en emprender ese proyecto, ¿sí? Pero seguramente se nos quedan muchísimas cosas por hablar. Pero de parte mía y de parte de todos los que estamos acá conectados viéndote, pues queremos agradecerte por ese espacio que nos regalaste, que nos brindaste, para poder, no sé, tomar ejemplo, para poder aprender algunas cosas, para poder mirar más claramente cómo es ese siguiente paso que queremos dar y cómo podemos vencer algunas cosas que a veces nos estorban. Y creo que toda esta conversación contigo, no entrevista, conversación, toda esta conversación contigo, pues nos ayuda muchísimo a eso, de verdad que sí. De verdad que sí, yo creo que también comparto todos los aplausos que te están dando por ahí en el chat, porque sí tenía muchas expectativas de poderme encontrar contigo para hablar y creo que se cumplen todas. Es una invitación a que sigamos esos procesos, a que acompañemos estos procesos, porque una cosa es la intención del escritor, en tu caso, otra cosa es el apoyo que la gente le vaya a dar, porque, bueno, tú puedes seguir escribiendo toda tu vida en un blog que no lee nadie, pero la gente entra a verlo, a compartirlo. Todo esto que se escribe, todo esto que hacemos, estos videos que quedan aquí colgados son para que los compartan, porque realmente pues, aquí lo que queremos es justamente poder dar un poquito de lo que cada uno tiene, ¿sí? Entonces, ojalá que la gente que nos está viendo acá entre a tu blog apenas cerremos esta pantalla, lean los textos, los compartan con mucha gente más y tú nos sigas regalando mucho más artículos, ficción, novelas para seguirlo leyendo. Así será. Lo que tú dices, al final
Hoy en día la economía, el mercadeo, finalmente, pues es una selva digital y como cualquier selva digital y ecosistema, pues requiere que haya una comunidad muy activa y en la que haya una colaboración claramente muy grande. A mí me llega cualquier cosa, te lo juro yo. A mí me dicen, oiga, es que monté esto para ver si usted me puede ayudar a compartir. Yo digo, yo a todo el mundo se lo mando, a todo el mundo le digo, oiga, usted necesita, yo sé quién es la persona. ¿Y por qué? Porque creo firmemente en que tú puedes ser muy bueno, pero si no tienes ese respaldo, esa ayuda, esa espaldazo que te ayuda, pues te hundes. Entonces, Seguro, seguro que sí. al final del cuento, lo más importante, lo más importante es generar una comunidad que tenga compasión, no en el sentido de lástima ni nada de eso, pero sí, oiga, venga, yo le quiero dar una mano a este emprendedor, a esta persona que sale nueva, y por supuesto que leerán muchísimos más artículos, lo que vienen son cosas muy lindas, en algunos hasta llorarán seguramente, que he llorado escribiéndolos, otros seguramente dirán, oiga, esta vieja se chifló, no concuerdo con nada, y bueno, qué rico también poder encontrar esa crítica y esa Sí, oposición también es muy importante. Y pues sin los duda. invito a todos a que hagan parte, que lo lean. En verdad son artículos que yo he tratado de que sean así de fáciles de leer, porque también entiendo en que este es un mundo en el que el tiempo vale oro. Entonces los he hecho muy cortos, muy fáciles de leer, para que le dediquen, yo los monto los viernes y ahí les doy una semanita para que los lean. Hay veces que la gente me escribe el mismo viernes, Linis, ya entré, lo vi, pero no, y a los miércoles o jueves de la otra semana me están escribiendo, hoy lo leí muy bien y está muy chévere. Entonces yo digo, yo siempre doy una semana para que la gente pues lo lea. También las opiniones en el blog para mí son como mi input más importante para Ujú. yo poder saber qué quieren leer. Por supuesto que hay textos que ya tengo súper claros, definidos con fechas, pero puede pasar lo que pasó esta semana y es que yo ya tenía uno montado y dije, no lo voy a montar, voy a dedicarle este texto a todas las niñas, los niños que han sido abusados desafortunadamente en nuestro país. Entonces, los invito a leer, es una lectura muy fácil, para los que les da jartera leer, se los prometo que no se van a aburrir, tiene letra grande, está diseñado para todo el tipo de público, el que le gusta leer, el que le fascina y el que no le gusta ni poquito. Diana y Stephanie nos dicen, pues obviamente, que esos proyectos son interesantes, levantar la voz, crear redes, y desde acá, bueno, yo que soy la persona que está hablando contigo, pero todo el grupo de trabajo que está detrás, estoy seguro, segurísimo, sin dudarlo, que comparte mis palabras, y es que pienses que este es un espacio también que se abre justamente para ti, para ese proyecto, para esa creación de esa red, Gracias. porque hoy hablamos de literatura, pero podemos hablar seguramente en otro momento de cómo inicia esto con la moda o la psicología que tanto te apasiona, bueno, no sé, muchas cosas. Y Sí, hay muchas cosas. ojalá que estas voces. Y más tiene muchos proyectos en mente. Lo que se viene posiblemente este año van a ser cosas muy lindas también, integrando moda con el blog, integrando ese mundo fashionista que me gusta un montón. Y cuando tenga todo ya estructurado, armado y a punto de lanzar, por supuesto que te voy a contactar para que me regales otro espacio como este tan lindo, en donde podamos compartir con todos, mujeres, hombres, niños, todos, porque amo. Obviamente hay contenidos que no quiero que los lean los niños, pero hay otros que pueden leerlo todos y bueno, esto es un proyecto que, te lo juro, cuando uno ve a una persona apasionada, uno la nota a distancia. Y aquí por interno me están escribiendo un montón, de mis amigas, mis amigos, como, Linis, te ves feliz, Linis, te veo apasionada, y digo, bueno, a veces tengo que estancar un poco el caballo porque me desbordo en emoción, pero la verdad es que quiero plasmar y llevar a toda esa magia y todo mi blog, ponerlo al servicio de las emociones de todos los que lo lean. Perfecto, genial. Genial, me gusta mucho esa idea, me gusta mucho todo este proyecto que estás adelantando. Eh,
pensar y tenlo muy seguro que habrá muchos hombres que quieran sumarse también a esta iniciativa, Sí, a estas lecturas y de pronto a posibles contribuciones. Entonces es un tema que nos toca a todos y seguramente por la convergencia del momento, por lo actual, por lo fresco, por lo impactante, por lo emotivo y emocional que puede hacer. Entonces, esos números de lectores irán creciendo mucho más cada día. Yo estoy seguro sí, que aquí la gente irá a continuación a ver tu blog. Ojalá todos gracias. ustedes puedan dejar algún comentario por ahí, porque Lina también quiere, como buena escritora, también quiere leerlos. Sí, sí, Entonces, sí. nada, de verdad para mí fue muy agradable poder de nuevo reencontrarnos después de mucho tiempo de habernos visto la primera vez y conocer esta nueva faceta tuya, ¿sí? Y también Gracias. qué bueno poder ver por ahí comentarios de gente que también nos acompañó mucho en esa época, Vivian, Paola, qué bueno Sí. que estén por ahí conectadas y que estas redes unan justamente a las personas en esos propósitos bonitos. Nada, gracias de verdad. Nos encontramos No, en a otro momento ti. para hablar muchas otras cosas. Seguramente tendremos por acá a tu esposo si se nos da la oportunidad para Sí, que seguro. cosas y bueno, estaremos muy pendientes de ese proyecto tuyo. Lo vamos a Gracias. seguir para verlo crecer y para deslumbrarnos pues con todo lo que nos traemos para este fin de año y para muchas cosas más. Por ahora nada, Muchísimas gracias. un abrazo para ti, para todas las personas que nos acompañaron. Recuerden que seguramente mucha gente va a ver el video después. Si quieren continuar con sus preguntas, las pueden hacer. De pronto, Lina, si tiene tiempo Yo me después, meto y la respondo. responde. Entonces, que continúe ahí la conversación entre todos nosotros. Muchísimas gracias. Recuerden que ahorita a las 5 arranca nuestro taller de plástica. Y bueno, nosotros nos vemos mañana con el club de lectura y dentro de 8 días con otra charla por acá. Gracias.